Bien, mis hermanos, vamos a estudiar un ratito Proverbios. Vamos al capítulo 1, por favor. Y vamos a estudiar entonces un ratito el versículo, capítulo 1, versículo 3. Estamos siguiendo la versión, la versión de Américas. Pero bueno, si alguno tiene Reina Valera, está bien, no hay problema, se puede seguir. Yo tengo también por aquí vamos a ver si le puedes compartir a ella el link, por favor. Vamos a leer, quiero leer otra vez los 3 versículos primeros. Ya hemos estudiado 2, hoy vamos a ver el versículo 3. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad. Amén. Bien, hemos visto en los 2 martes anteriores que los proverbios están diseñados para traer sabiduría, que son principios que la Biblia nos muestra para aplicarlos y al aplicarnos permitirnos vivir una vida en santidad y una vida conforme a los propósitos de Dios. Vimos que los autores, o bueno, sobre todo el autor que es Salomón, cómo él empezó bien pero terminó mal su vida, y cómo su papá, aunque no tuvo tanta sabiduría muchas veces para ejecutar lo que logró Salomón, sí tuvo un corazón dispuesto para Dios. Y vemos que en medio de lo que ellos hicieron, escribieron esto siendo guiados e inspirados por el Espíritu Santo, y por eso podemos decir que los proverbios hacen parte del canon bíblico y son inspiración divina. Y luego entramos en los paraqués de este libro de proverbios. Y hace 8 días hablamos que necesitamos indiscutiblemente la intervención espiritual del Espíritu Santo para que nosotros podamos comprender las Escrituras y poder tener discernimiento. Y eso hace la diferencia, porque pueden haber 1000 dichos, 1000 enigmas escritos por hombres, pero la palabra de Dios tiene una función diferente, porque dice la Biblia que ella penetra hasta partir el alma y discierne el corazón y transforma el corazón. La palabra de Dios transforma el corazón. Hoy vamos a avanzar al versículo 3 con otro propósito que es muy hermoso. Creo que tiene mucha riqueza y vamos a tratar de ir de manera como minuciosa con estas palabras. Entonces dice: para recibir instrucción en sabia conducta, y vamos a concentrarnos un poco acá en este propósito, y creo que debemos prestar atención al primer verbo que aparece, que es recibir. Para recibir instrucción. ¿Cómo o cuál es la idea que aparece aquí cuando se habla de recibir? Y creo que esta es una parte fundamental de este versículo. La idea de recibir, como se usa aquí en el idioma original, tiene que ver con tomar algo en las manos, digamos, algo que no lo dejas caer. Tampoco es algo abstracto o algo que no tiene valor. Es interesante, digamos, la implicación que tiene este verbo, recibir o tomar algo. Y tomarlo, cuando me refiero a tomarlo en las manos, es que es como que recibes un artefacto o recibes una joya preciada, y entonces la estás recibiendo en tus manos y la guardas como con mucho aprecio. Y es interesante porque ¿qué es lo que se va a recibir? ¿Qué es lo que se va a recibir? Instrucción. Lo que se va a recibir es instrucción. Ahora, la forma como aparece el verbo es importante porque nos dice que esta sabiduría o esta instrucción no está dentro de nosotros. Precisamente por eso la tenemos que recibir. Y me gustaría hacer un poco de teología con esto y explicar por qué.
Porque la Biblia dice que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y cuando dice que somos creados a imagen y semejanza de Dios, el Génesis tiene la idea de decir que hay algo de Dios, de ese Dios maravilloso y majestuoso, que Él quiso poner en nosotros como seres humanos. Eso es lo que nos hace diferentes de todo el resto de la creación. Miren que aunque toda la creación tiene un propósito, nada de lo que Dios hizo es sin propósito, y tendríamos que hablar que hasta la molécula más pequeña, el microorganismo más pequeño, cumple una función en la creación. Hasta dice Pablo, hasta las estrellas más grandes tienen su gloria, ¿recuerdan? Dice los cuerpos celestes, primera de Corintios 15, tienen su gloria, tienen su propósito. Las plantas cumplen su propósito, los animales cumplen su propósito. El ser humano también cumple un propósito, pero mire que no en vano los teólogos dicen, por eso el hombre es llamado la corona de la creación. ¿En qué sentido es la corona de la creación? Es como cuando uno dice, esto era lo que faltaba, la cereza encima del pastel, que le da como el toque final, que lo hace ver bello y que lo hace tener una degustación y un sabor exquisito. Entonces, cuando Dios crea al hombre y en el orden en que está en la creación aparecemos en el sexto día, es como el clímax de la creación para que represente a Dios. Miren que eso es bien interesante. ¿Por qué Dios puso de su imagen en nosotros, de su semejanza? Para que lo representemos a Él. Entonces Dios puso en el hombre capacidad de sabiduría, intelecto, voluntad, puso decisión. Y lo que ocurre, hermanos, en esto tan maravilloso, es que en Génesis 3, el pastor R.C. Sproul dice que Génesis 3 debería ser un pasaje que cada vez que lo leemos debería producirnos, digamos, en el corazón tristeza, porque Génesis 3 es como el drama entra en un aspecto tenebroso, porque el hombre cae, porque el hombre le da la espalda a Dios, porque el hombre abraza la propuesta tentadora de otra criatura que viene y le dice que no necesita a Dios y que puede alcanzar sabiduría por sí mismo. Y entonces, ¿por qué cuento todo esto? ¿Por qué les narro? ¿Por qué recuerdo esto? Porque a partir de la caída, el hombre creyó la mentira que tiene otro medio de sabiduría para dialogar con Dios, para conocer a Dios y para hacer la voluntad de Dios. Y ese es el gran problema de la caída. De hecho, estoy pensando que deberíamos leerlo. Génesis 3. Recordémoslo a través de la lectura. Luego volvemos a Proverbios. Apocalipsis, a Proverbios. Dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe, miren esto, que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Esta fue la propuesta de Satanás. O sea, pueden alcanzar sabiduría con esto que yo les estoy proponiendo y no necesitan a Dios. Y el hombre cayó. Esta es la caída del hombre. Creer que podemos obtener la sabiduría por otro medio. Ahora, terminemos de leer el 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Y qué fue lo que conocieron? Que estaban desnudos. Hasta antes no había malicia en su desnudez. No había vergüenza en su desnudez. Ahora sí la hay. Dice, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bien, volvamos a Proverbios. Entonces, Dios ha puesto su palabra para que nosotros podamos recibir esta instrucción. ¿Por qué necesitamos recibir o tomar con aprecio esta instrucción? Porque nuestro propio corazón no la produce.
Nuestra propia mente no la produce, nuestro corazón no puede producir una instrucción que sea perfecta, que aunque tenemos destellos de la imagen de Dios, esa imagen de Dios está corroída por el pecado y por eso necesitamos nacer de nuevo. Eso fue un poco de lo que hablamos hace 8 días. Necesitamos nacer de nuevo y necesitamos una intervención del Espíritu y entonces podemos recibir esto que viene de lo alto, podemos recibir instrucción. Ahora, la palabra recibir también implica la actitud con la que vamos a recibir esta instrucción. Dicho de otra manera, hermanos, nosotros necesitamos disponer nuestro corazón y pedirle al Señor que nos permita tener un espíritu enseñable. Cuando no hay un espíritu enseñable, en nuestro corazón hay soberbia. Y esto es algo que nos afecta desde la caída. Desde Génesis 3, el hombre cree que puede hacer las cosas y además es soberbio con esto. Permítanme ilustrarlo con el siguiente ejemplo de Génesis 4. No lo vamos a leer porque yo sé que lo recordamos. Caín y Abel. Y la Biblia dice que Caín presentó una ofrenda según sus estándares. Y a él le pareció que sus estándares eran mejores. Y la Biblia dice que Dios miró con agrado ¿cuál ofrenda? La de Abel y no la de Caín. Y vamos a seguir viendo en la Escritura, en Génesis capítulo 4, aparece un hombre, hijo de Caín, que le parece que es mejor tener 2 mujeres y no solo una como Dios diseñó. Es que esto es tremendo. O sea, Génesis todo el tiempo nos está diciendo, mire, esta es la consecuencia de ser soberbio y de tomar instrucción desde tu corazón según tus estándares o según tus cánones. Sí, el canon tiene que ver como con las reglas que uno pone, los marcos de referencia que uno pone. Cuando uno hace un contrato de arrendamiento, de hecho al contrato le llaman canon de arrendamiento. ¿Por qué? Porque tiene unas instrucciones. Por eso uso la palabra canon. El hombre se inventa sus propios cánones, pero aborrece los que Dios diseñó. Entonces en Génesis claramente Dios dice que la ofrenda que él quiere tiene que ver con ovejas, y aunque eso no está explícito en el texto, hermanos, sí está implícito, porque en el momento que Adán y Eva se pusieron sus propias telas, ellos cosieron hojas, pero luego en Génesis capítulo 3, versículo 22 creo que es, dice que Dios los vistió con pieles, lo que implica un sacrificio. Y luego inmediatamente en Génesis 4, cuando el Señor pide una ofrenda, qué curioso que acepte la ofrenda que tiene que ver con ovejas que sirven para el sacrificio y no la de la tierra, que tiene que ver con el esfuerzo humano de Caín. Miren qué interesante esto. Entonces Caín propone sus propios cánones, su hijo propone sus propios cánones, pero Dios está diciendo, reciban la instrucción que yo les estoy dando. Y esto como aplicación, hermanos, yo creo que nos hace meditar con qué espíritu, me refiero espíritu como disposición humana, estamos recibiendo la instrucción de Dios. Dice el texto una vez más, verso 3, para recibir instrucción en sabia conducta. Y yo quiero que pensemos en esto, hermanos. ¿Cuál es nuestra actitud para recibir instrucción? Porque nosotros batallamos con esto desde la niñez. Y me gustaría que hagamos un análisis, no enjuiciándonos, sino más bien reconociendo nuestro pecado y nuestra falencia. Pero yo lo veo desde nuestros hijos. Y seguramente nosotros cuando fuimos pequeños hicimos exactamente lo mismo. Y es que muchas veces nos cuesta recibir la instrucción. No sé si antes era así, pero yo veo en esta generación muchísimo una falencia y una tendencia, si se puede. A los chicos les están hablando constantemente de déficit de atención. Y casi a todos los chicos los están mandando al psicólogo por déficit de atención. Y yo me doy cuenta constantemente cuando uno habla con los chicos de la nueva generación que es verdad que les cuesta mantener concentración y mirarnos a los ojos. Yo recuerdo que mi papá me hacía mirarlo a los ojos con una correa en la mano. O me miras o me miras. Y yo sé que a estos
esta generación le parece un poco cruel esto, pero yo doy gracias a Dios porque nunca hubo un maltrato, pero sí hubo corrección, sí hubo corrección. Y la razón por la que creo, entre otras cosas, que debe haber disciplina es porque nuestra propensión y nuestra tendencia natural, natural caída me refiero, es ir en contra de los cánones de Dios y buscar nuestra propia sabiduría. Entonces necesitamos pedirle al Espíritu Santo que ponga en nuestros corazones una disposición de mansedumbre para aceptar su instrucción. Y yo quisiera que pongamos esto en términos muy aplicativos. Cuando lees la Biblia diariamente, estás teniendo esta disposición, o sea, lees tu porción bíblica y dices, Señor, esto que me estás diciendo es para mí y es para aplicarlo en mi vida. Que no estés pensando en fulanito de tal o en la hermanita que hace rato no va a la iglesia. No, estás pensando en ti, en tu vida. Cómo Dios está, digamos, trabajando en tu vida para que tú puedas tener mansedumbre y tú puedas crecer. ¿Qué disposición tienes cuando dialogas con otro miembro de la familia acerca de las cosas que Dios está pidiendo? Muchas veces uno como esposo tiene que hablar con su esposa y decirle a la esposa, esposa mía, amada mía, como diría Cantares, blanca paloma mía, no te alejes de mí, pero aquí estás fallando, hermana. Hermana, hay que corregirse. Y la hermana también puede mirar al marido y decir, amado mío, que tus dientes son como una manada de caballos corriendo. Eso no suena muy poético para nosotros, pero que la esposa también pueda decirle al esposo, amor, aquí no estás actuando con sabiduría. Y yo tenga la disposición de recibir esa instrucción. ¿Cómo acepto eso que me dice mi cónyuge? Que me lo está diciendo con amor, con sabiduría, con mansedumbre. A los que están más pequeños acá entre nosotros, a los jóvenes, ¿cómo aceptan una corrección de sus padres? Me preocupa que jóvenes de hoy ni siquiera toman en cuenta a sus padres para tomar decisiones. Y eso es en contra de la sabiduría bíblica. Entonces, ¿qué está diciendo el texto? Necesitamos recibir instrucción en sabia conducta. Y necesitamos orar por nuestros jóvenes, para que tengan mansedumbre mientras escuchan, porque la tendencia del corazón es probablemente pecaminosa, qué fastidio mi papá, qué fastidio mi mamá, qué fastidio sus normas, pero si esto es fastidioso para ti, pues tienes que pedir perdón al Señor y tienes de qué arrepentirte. En los más pequeños lo veo también. Nuestros pequeños a veces tenemos que hablar una vez, 2 veces, 3 veces, y a veces hay papás que pierden la cordura y pegan el grito, o podemos perder la cordura y perder el grito, y necesitamos que nuestros hijos aprendan a tener sabia instrucción y mansedumbre para recibir la instrucción. Recuerden que la mansedumbre es un don del Espíritu, del fruto del Espíritu, y si me permiten recordar, la mansedumbre tiene que ver con la capacidad de aceptar los tratos de Dios, la instrucción de Dios. Eso es tremendo. O sea, la mansedumbre no es algo que yo desarrollo, la mansedumbre es algo que el Espíritu me da. Por eso estoy siendo insistente en que debo orar y pedir, porque ese fruto del Espíritu se haga evidente en mi vida. Quisiera hablarle a los que son empleados, cómo reciben la instrucción de un jefe. Por más difícil que sea, tengo que tener mansedumbre. La Biblia dice que oremos por ellos y los veamos como superiores y que oremos por ellos. Dios los está usando, muchas veces aún para tratar con nuestro carácter. ¿Cómo estamos recibiendo la instrucción en la iglesia cuando un hermano que no es el pastor se acerca con amor y mansedumbre y me hace alguna observación? Hermanos, yo conozco hermanos que han dicho cuando otro hermano los corrige y dice, no, usted a mí no me dice nada. Si me lo dice el pastor, sí, pero si no me lo dice el pastor, no vale. Eso no es mansedumbre. No es mansedumbre. ¿Por qué un hermano no podría decirme si lo hace con amor, con mansedumbre, si el Señor lo está dirigiendo? ¿Cómo estás aceptando la corrección de un líder, un anciano en la iglesia, un pastor que te anima o te exhorta? ¿Con qué actitud estás recibiendo la instrucción de un sermón, de una prédica, de una enseñanza?
no con el viejo dicho de pastor, no eche tanta piedra o me está echando indirectas a mí, sino decir, bueno, es algo que el Señor me quiere decir, es algo que el Señor me está hablando y yo tenga esa disposición de recibir, tomar, aceptar con mansedumbre la instrucción. Ahora, déjenme avanzar a la palabra instrucción, porque la palabra instrucción, como aparece aquí en Hebreos, en hebreo, perdón, de este pasaje de Proverbios, no es transmisión de información. De hecho, en algunas versiones traduce como disciplina. Es decir, para recibir disciplina o para recibir instrucción que disciplina. O sea que cuando estamos hablando de recibir la instrucción, no solamente son consejos sabios que me hacen vivir una vida mejor y exitosa, sino también para recibir una instrucción correctiva, precisamente por lo propenso que es mi corazón a desviarme. Y se requiere el Espíritu del Señor para poder aceptar esto, para poder aceptar los tratos de Dios. Señor, sé tú guiándome en tu instrucción. Recuerden que Hebreos dice que es provechosa para nosotros, ¿sí? Leamos eso un momento, por favor, en Hebreos. Guarda tu pasaje de Proverbios y acompáñame un momento a Hebreos. Capítulo 12. Y el autor a los Hebreos le recuerda a la iglesia acerca de permanecer firmes en la fe. ¿Recuerdan? Después de la exposición del capítulo 11, que es ver a los hermanos que han actuado en fe, eso nos anima a poner nuestros ojos en Jesús y correr la carrera que tenemos por delante. Verso 5. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se le dirige y hace una referencia al Antiguo Testamento. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? O sea, un hijo sin disciplina, vamos a ver más adelante eso en Proverbios, es vergüenza para sus padres. Pero si están sin disciplina, de la cual todos, mire que no dice que algunos, dice todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él, o sea Dios, el Señor, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. O sea que la disciplina del Señor es sumamente provechosa. La disciplina del Señor no es para arruinarnos. La disciplina del Señor no es para fastidiarnos la vida. La disciplina del Señor, dice aquí en Versión de las Américas, tiene un propósito específico. Es para nuestro bien. Y para que participemos de su santidad. Recordemos que cuando vimos en la introducción de Proverbios dijimos que no por portarme mejor voy a ser moralmente más excelente, sino que Proverbios es una guía para que los hijos de Dios crezcan en santidad. Y esto hace parte de esa santidad, para que participemos de su santidad. ¿Cómo? A través de la instrucción, y una instrucción que no solo es informativa, que también es preventiva, pero que también es correctiva. Y esas tres cosas las necesitamos de Dios. Es decir, Señor, instrúyeme, dime qué no debo hacer y qué debo hacer. Número 2, Señor, adviérteme, ponme la mano de stop cuando estoy al ir al abismo. Pero si me he desviado, corrígeme, disciplíname, porque es necesario. Si el Señor no me disciplina, está diciendo el texto que no soy hijo, que me voy a perder.
necesitamos recibir esta instrucción, necesitamos recibir esta disciplina del Señor, necesitamos recibir esta educación adecuada, esta corrección, este consejo que nos hace crecer en santidad. Y dice aquí que lo hagamos en sabia conducta. Algunas traducciones dicen que es como, la sabia conducta es como recibo instrucción que puedo aplicar a mi vida. Mire lo que dice, sabia conducta. Conducta tiene que ver con cómo nos conducimos. O sea, que la instrucción del Señor que nosotros recibimos con mansedumbre va a corregir nuestros pasos. Y eso es hermoso, hermanos, porque es la luz del Evangelio brillando en nuestras vidas para que podamos mostrar a Cristo a través de una sabia conducta. ¿Sabes cuál ha sido una de las quejas más grandes muchas veces para nosotros los cristianos? Y es que los cristianos muchas veces hablan bonito, pero su conducta no es coherente con sus palabras. Y nosotros tenemos un desafío grande en esto. No solo instrucción de palabras, sino una respuesta coherente o consecuente con esta instrucción que estamos recibiendo. Y Proverbios la llama sabia conducta. La Reina Valera dice consejo de prudencia. Y esa sabia conducta a mí me hace pensar, bueno, no sé, no quiero como minimizar el impacto o ridiculizar lo que voy a decir con la ilustración, pero me da la idea de esas personas orientales como muy sabias, que no responden nunca mal, que pasan por alto la ofensa, que como que están siempre en disposición de servir a los demás. La sabia conducta tiene que ver con alguien que refleja un carácter maduro muy elevado. Y me parece muy interesante que Reina Valera usa la palabra prudencia. Y solamente quiero que pienses unos segundos, ayúdame porfa, si quieres escribir, ¿qué caracteriza a una persona prudente? Cuando tú dices esta persona es prudente, ¿qué crees que lo caracteriza? Y si quieren podemos participar rápidamente ahí en una lluvia de ideas de lo que estés tomando nota. Aquí ya hay un aporte en la mesa, dice el silencio caracteriza a una persona prudente. María Paula dice habla poco. ¿Quién más? Un momento. No, es lo que vas a decir. Que alguien hable en el momento correcto. ¿Quién dijo eso? Caitlin, gracias Caitlin. Habla en el momento correcto. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué piensa, dice Jenny, qué piensa para hablar o actuar? María Paula, piensa antes de hablar. Muy bien, ¿algo más? Una persona prudente es respetuosa. Muy bien, ¿qué más? ¿Alguna otra idea de prudencia? Tiene control. Que escucha antes de responder, escucha lo que le están diciendo. Muy bien, escucha antes de responder. Aquí dicen tiene control. María Paula, se me fue el chat. Dice que controla sus emociones, decía María Paula. Controla sus emociones. Muy bien. Miren todo lo que estamos viendo de la palabra prudencia. Eso también tiene que ver, bueno, yo sé que en el proceso Dios forma el carácter para hacer que nosotros tengamos esas características. Claro, eso es creo que el objetivo del para qué de Proverbios. Muy bien. Yo controlo sus emociones muy bien. Creo que todo esto hace parte de una persona prudente y quisiera compartirles algunas de las características que el diccionario pone, el diccionario bíblico pone para la palabra prudente. Y miren esto, dice, el prudente es una persona que siempre observa con detenimiento el entorno que lo rodea. Pero digamos, no, por eso les decía que no quería entrar en la caricaturización porque no es un Dalai Lama ahí como, sí, no, observa, es una persona
que mira muy bien, o sea, creo que está muy coherente con lo que dice María Paula, controla sus emociones. No es llevada por los impulsos, sino que una persona prudente siempre está observando sabiamente. Una persona prudente presta atención a los demás. Me impacta mucho que la mayoría dijeron, piensa antes de hablar, pero yo no sé si a ustedes les ha pasado como a mí, el ejercicio de que estoy hablando con alguien, y en vez de ponerle cuidado a lo que me está diciendo, estoy pensando que le va a responder. Entonces, aunque yo de repente no sea imprudente interrumpiéndole, internamente soy un imprudente porque no le estoy escuchando. Y una característica del prudente es que presta atención a los demás. Todos son importantes. Hasta el más pequeño le presta atención para ver qué dice. Y el prudente considera al otro y reflexiona muy bien. El prudente siempre comprende muy bien las cosas, tiene perspicacia, dice el diccionario, considera y da ideas, enseña también. Bueno, esta es la idea del prudente. Entonces, para recibir instrucción en sabia conducta o para recibir instrucción y consejo de prudencia. Y necesitamos esto, necesitamos crecer en la prudencia. Dice Luisa, posee discernimiento, buen juicio, templanza y moderación. Muy bien, necesita discernimiento para, digamos, saber decidir. Ahora, hermanos, ¿por qué les mencionaba que necesitamos minuciosamente desmenuzar estos versículos? Porque son muy provechosos para nuestra vida. Son muy provechosos para nuestro caminar cristiano. ¿Cuánta prudencia nos hace falta, hermanos? ¿Cuántas veces hemos actuado controlados por las emociones, a la ligera? ¿Nos ha pasado? ¿Les ha pasado como a mí? Que uno dice, esto no lo debía haber dicho. Y quisiéramos que existiera una máquina del tiempo, como en las películas, que nos devolviera y volver digamos, a decir la cosa, y ya no, la palabra dicha no la puedes devolver, no la puedes retener. Y necesitamos crecer en prudencia. Y entonces la Biblia dice que mientras más meditemos en los proverbios, y estoy seguro que no solo proverbios, sino toda la Biblia produce prudencia en nosotros. Y qué bueno que podamos orar por esto y ponerlo en práctica y enseñar, así como le decimos a nuestros hijos. Y quisiera hacer la siguiente observación. Por eso también quería preguntar qué piensan de prudencia. Y es que prudencia no solamente es un acto de buena educación. O sea, uno muchas veces le dice a los niños, sé prudente, no hables cuando los adultos estamos hablando. Y de repente el niño aprende a callar cuando los adultos hablan, pero a medida que crecen toman malas decisiones en su vida. Entonces realmente no aprendieron prudencia. Aprendieron fue a no intervenir en una conversación. Entonces, prudencia es mucho más que buenos modales. Prudencia es mucho más que portarse bien. Prudencia es sabiduría del cielo aplicada a la vida, que te hace esperar, que te hace madurar, que te hace responder asertivamente. De hecho, la prudencia te permite, cuando observas bien, te permite tener empatía con las personas. Yo no puedo ir por la vida diciendo, no me importa, no es mi problema, eso a mí no me gusta. Hermanos, esas palabras y esas expresiones no deben reinar el corazón nuestro. Debe haber prudencia en nuestros corazones, con lo que decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos y con lo que hacemos y cómo lo hacemos. Aún, como dijo Sergio acá, y estoy totalmente de acuerdo, una característica de la prudencia es el silencio. Sabe esperar en silencio, pero no porque es odioso y apático, sino porque va a responder con sabiduría, porque puede tener un buen diálogo. La prudencia puede salvar un matrimonio, la prudencia corrige hijos desviados, la prudencia ayuda a una iglesia, la prudencia aún cuando hablamos de conductas, por ejemplo en una ciudad donde la gente aprende a ser prudente, se evitarían muchas peleas, accidentes y problemas. La prudencia es una bendición de Dios para nosotros y proviene del Señor y de su Espíritu y podemos recibirla. Dice aquí, al recibir la instrucción viene un consejo de prudencia
o una sabia conducta. Y termina el texto diciendo, en justicia, juicio y equidad. 3 cosas que produce la palabra de Dios en nosotros. Justicia como sinónimo de rectitud, de llevar una vida que no se deja desviar por la corrupción, que aunque la corrupción le tiente, no cede, no se deja corroer, se mantiene firme, ¿sí? Esa es la idea de justicia, de rectitud. La idea de juicio también tiene que ver con esto, con lo que es justo, con lo que tiene que ver con el derecho y con la verdad. Y la equidad tiene que ver con honradez, con imparcialidad, con equilibrio. Y creo que esto se puede aplicar a la sociedad, a la familia, a la iglesia. Se puede aplicar en nuestras relaciones, en nuestros negocios. Se puede aplicar en nuestras decisiones, en nuestros viajes, en todo lo que hacemos. Que el Señor nos permita siempre tener esta vida equilibrada, honrada, esta vida llena de correcta justicia. Es posible hacer esto cuando el Espíritu de Dios está en nosotros. De hecho, hay algo que me llamó la atención de que esto fue lo que Dios quiso cuando hizo el pacto con Abraham para él y su descendencia. Leamos un momento Génesis capítulo 18. ¿Qué hora es? 8:50. Génesis capítulo 18, verso 19. Dice, y yo lo he escogido, está hablando Dios de Abraham, yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, miren esto, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. O sea que estas características que Salomón resalta, de que los proverbios producen esto, en nosotros no solamente es una conducta moral, sino es el deseo de Dios para sus hijos. Y aquí lo muestra para Abraham y su descendencia. Ustedes recuerdan que Dios le iba a dar a Abraham y a su descendencia una tierra para poseer. ¿Y qué necesitan para que en esa tierra puedan honrar el nombre del Señor? Dice aquí que hagan justicia y juicio, que caminen rectamente delante de Dios, que piensen en honrar a Dios y piensen en honrar al prójimo, que es la idea central del Evangelio. ¿En qué se resume la ley? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. ¿En qué se resume de alguna manera la obra de Dios? Es poner Cristo, su justicia, para mejorar o sanar nuestra relación vertical con Dios, porque a causa de nuestra injusticia, estamos muertos, y la justicia de Cristo nos es imputada para que luego podamos en forma horizontal, es la idea de la cruz de Cristo. Cristo en su relación vertical nos da su justicia para que podamos horizontalmente practicar justicia con la gente que nos rodea. O sea, hermanos, que esto hace parte del pacto de Dios con Abraham y su descendencia, de la cual nosotros somos parte por la fe, espiritualmente hablando. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llevar una vida de justicia, juicio y equidad? Bueno, solamente en el Evangelio. Cuando nosotros abrazamos el Evangelio, la justicia de Cristo viene a traer esto a nuestra vida, para que podamos portarnos con equidad, con imparcialidad. Solo la justicia de Cristo puede hacer esto en nuestras vidas. Nosotros no buscamos una escalera ascendente de justicia para impactar a Dios, sino que Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, tomar nuestro lugar, darnos su justicia y permitirnos vivir esta vida, digamos, correcta con el mundo que nos rodea. Esto es lo que hace el Evangelio en nuestras vidas. Y esto hace parte de Proverbios y de este propósito de recibir instrucción en sabia conducta y recibir justicia, juicio y equidad. Mis amados, ¿qué pasaría
¿Cómo sería nuestra sociedad si recibiera esta bendición en sus corazones? ¿Cómo serían nuestros gobiernos? ¿Cómo serían nuestras instituciones? Gozaríamos de algo diferente. Y por eso creo que el Evangelio se vuelve imprescindible. Y por eso nosotros tenemos que ser proclamadores del Evangelio. Porque nada aparte del Evangelio puede producir esto a cabalidad. Los hombres hacen intentos. Los gobiernos hacen intentos. Esta mañana estaba escuchando noticias cómo los gobiernos del mundo han intentado hacer procesos de paz, han intentado hacer avances de paz y han sido infructuosos. Se levanta una nueva ideología, se levanta un nuevo grupo insurgente, se levantan nuevas personas que no están de acuerdo, nuevos académicos, y las personas dicen: si tenemos más dinero sería mejor, si tenemos más hospitales sería mejor, si tenemos más instituciones sería mejor. Hermanos, esos son intentos infructuosos. Tienen su función y tienen su impacto en la sociedad, pero esto no cambia una sociedad. Solo el Evangelio de Jesucristo puede producir esto en nosotros. Permítanme una reflexión importante sobre esto. Yo recuerdo que en el estallido social, como es conocido acá en Colombia, cuando estaba el presidente Duque, ustedes recuerdan que la gente se volcó mucho hacia la institución que es la Policía Nacional, porque la institución o la policía como institución ha perdido credibilidad. Y yo recuerdo, ustedes también lo tienen que recordar porque es evidente para todos nosotros, que la propuesta de, no sé si fue de la policía misma o del gobierno, fue cambiar la imagen de la institución. Digamos, la idea es cambiar la imagen corporativa. Cambiaron los carros, cambiaron los uniformes, ya no tenemos la idea de uniformes de policía de antes, hay unos uniformes nuevos, hay unas instalaciones que están mejorando, pero ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros podríamos cambiar todo lo externo, hasta les podrían mejorar los sueldos para que, no sé, la policía se sintiera satisfecha y segura con su trabajo y les podrían dar seguros por si alguno muere y sus hijos queden asegurados, pero nada de eso va a cambiar la situación. Y ustedes saben que el día de hoy la gente se sigue quejando con una institución que tenemos, que deberíamos respetar, porque la Biblia dice que debemos respetar a nuestras instituciones, a los que han sido puestos por Dios, pero han perdido credibilidad. Y podríamos cambiar todo lo externo, pero si lo interno sigue igual, no hay credibilidad. Ahora, ¿cómo aplico esto? Porque lo estoy usando como ilustración a nuestras vidas. Nosotros podríamos cambiar las palabras de nuestros hijos, volverlo a enseñar. Antes, bueno, y creo que los de ahora no les enseña, pero antes nos enseñaban la Urbanidad de Carreño, que era un librito así de pequeñito, parecía un Nuevo Testamento, y uno tenía que leer la Urbanidad de Carreño. Los chicos de hoy ni siquiera saben qué es Urbanidad de Carreño, que hasta uno le hacían cargar pañuelo y una peinetica negra en el bolsillo de atrás para uno no presentarse despeinado. Bueno, los muchachos de hoy ni se peinan, pero digamos que la Urbanidad de Carreño tenía su función, cómo te sientas a la mesa, qué modales tienes, y hermanos, eso tiene su función, pero eso no cambia a la gente, y evidentemente eso no cambia a la sociedad. Nosotros necesitamos el Evangelio de Cristo, es lo único que puede transformar el corazón. ¿Y saben qué es lo hermoso del Evangelio? Que cambia todo, nos cambia de adentro hacia afuera. Y según Pablo en Colosenses dice que lo que nosotros necesitamos es ser revestidos de Cristo. Y en las palabras de Pablo a los romanos es revestidos de la justicia de Cristo para poder expresar justicia, juicio y equidad. Amén. Que el Señor nos ayude y nos bendiga con su Espíritu y nos permita poner esto por obra. Amén. Oramos.